No se te escucha tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a estas jornadas de seguridad. Ya el día de hoy tenemos la tercera jornada, primeros auxilios en control de plagas. Esperamos que todos puedan aprovecharla y que vayan anotando todas sus preguntas al final del día, ¿no? Les voy a pasar un video de la asociación anfitriona del día de hoy, que en este caso es Controladores Expertos del Sureste. Gracias y bienvenidos. Somos CESAC, Controladores Expertos del Sureste AC. ¿Te gustaría conocernos un poco más? Nuestra principal misión es apoyar a los controladores de plagas en la profesionalización de su personal técnico y empresas. Todo esto a través de la capacitación continua para ser agentes de salud en beneficio de la sociedad. Sin olvidar nuestra visión, que es muy clara, la de colaborar en el cuidado de la salud y el medio ambiente, dando a conocer el papel del experto en control de plagas ante la sociedad. Visita nuestro sitio web y descubre más acerca de nuestros socios, noticias importantes y nuestros eventos de capacitación. Ingresa a cesac.com.mx. CESAC, unidos para mejorar. Listo, pues eso es un poquito de nosotros, de Controladores Expertos del Sureste, y le doy la bienvenida también al presidente Arturo Gutiérrez, presidente de la Asociación de Controladores de Plagas de Aguascalientes. Bienvenido, Arturo. Gracias, buenos días, ¿cómo estamos? Sean ustedes todos bienvenidos a estas jornadas de capacitación en seguridad. Hoy nos toca, ¿qué nos toca el día de hoy? Primeros auxilios. Primeros auxilios, efectivamente. Sí, sí están haciendo la tarea, perfecto. Entonces vamos a aprender lo más posible, a reforzar lo que ya sabemos y vamos a echarle ganas. Buenos días a todos. Les paso la palabra a mi compañero Alejandro Cirilo, presidente de la Asociación de Monterrey, perdón. ¿Qué tal? Muchas gracias, Arturo. Buenos días a todos. Con el gusto de verlos de nuevamente esta semana para darle continuidad a las jornadas de seguridad. El tema del día de hoy, ya lo mencionó aquí mi buen compañero Arturo, y pues vamos a disfrutar esta información valiosa para todos, ¿no? Le cedo la palabra acá a mi compañero Juan Manuel Salgado de la Asociación de Controladores de Plagas del Bajío. Juan Hola, Manuel. hola, muy buenos días a todos. Es un gusto verlos nuevamente ya a mitad de las jornadas. Arturo nos ha sorprendido con los primeros temas y yo creo que de aquí en adelante van a seguir siendo igual de interesantes. Que sean de mucho provecho para todos ustedes y a nombre de los compañeros de la Asociación de Controladores de Plagas Urbanas del Bajío, pues les damos la bienvenida y le cedemos la palabra a la licenciada Erendira. Adelante. Gracias, Juan Manuel, gracias a todas las asociaciones y en especial pues a los presidentes por hacer posible también la convocatoria con todos los socios, ¿no? También le damos la bienvenida bueno, por parte de Controladores Expertos del Sureste, tenemos a parte de la mesa directiva, Lorenzo Chazarreta, y bueno, también le damos la bienvenida a Arturo Álvarez, que es el capacitador que nos ha estado acompañando en estas jornadas y a lo largo de 3 años hemos tenido mucho éxito por sus capacitaciones. Bienvenido, Arturo, y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Erendira. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es nuestro tercer día de capacitación, bueno, nuestra tercera semana de capacitación. Como lo mencionaron en la introducción, es meramente un reforzamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llevamos 3 años consecutivos. Este año creo que es de los que hemos roto récord en audiencia. Se ha sumado muchísima gente. Eso habla bien de que mucha gente se quiere preparar, se quiere capacitar. Eso es muy, muy bueno. Y para ustedes, los que ya llevan bastantes años en este proceso de búsqueda de la seguridad, eh, es un reforzamiento, ¿no? Obviamente ustedes nos van a apoyar, son los expertos para que ustedes hablan el mismo idioma, ¿no? Todos se están dedicando a lo mismo, entonces sí les pediría que cualquier duda y todo, entre todos la podamos aclarar, como lo hemos estado haciendo.
Y lo mismo, lo que buscamos con esta presentación es meramente concientizar, ¿no? Han surgido muchas dudas, muchas preguntas que son muy buenas. Lo que me gusta de estos cursos es que cada uno se va a llevar algo a casa, algo a su empresa. Eh, yo por eso les comparto siempre las presentaciones porque siempre, si en los lugares de trabajo, en los centros de trabajo fomentamos una cultura de seguridad, pues es beneficioso para todos, ¿no? Para los trabajadores, para los empleadores, para todos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente los trabajadores van a tener un ambiente seguro de trabajo, los empleadores van a saber que están cumpliendo normativamente y a su vez, pues van a tener un mejor desempeño operativo al no tener tantos accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Permítame un segundito. Vamos empezamos a compartir. Como lo mencionamos, hoy vamos a ver el curso de primeros auxilios. Es la tercera semana, nuestra tercera semana de capacitación. Obviamente va enfocado a lo que es control de plagas. Les presento nuevamente lo que es mi registro como agente capacitador de la STPS con mi registro como DS5 y vamos a ver el tema de primeros auxilios en actividades de fumigación y control de plagas. Este es el contenido temático que vamos a ver el día de hoy. Vamos a basarnos en las normas de referencia, qué es un primer auxilio. Vamos a ver definiciones operativas, que esto lo vamos a ver en todos los cursos, definiciones operativas, porque son palabras que nos van a ayudar a poder entender un poquito el contenido normativo. Si abrimos la norma, pues nos va a apoyar a dar un poquito más de entendimiento, ¿no? Vamos a ver que el botiquín de primeros auxilios, acciones de emergencia en casos de exposición aguda o intoxicación, tipos de exposiciones a sustancias químicas, vamos a ver qué tipos de exposiciones existen, condiciones de seguridad e higiene para el manejo, almacenamiento y traslado de plaguicidas, todo lo que es trasvase y traslado, almacenamiento, tipos de heridas, cómo podemos nosotros realizar una curación y el plan de atención de emergencias, que prácticamente es el documento que nos va a ayudar a definir qué acciones realizar cuando se presenta alguna urgencia, ¿no? ¿Qué lineamientos hay que seguir? ¿Qué procedimientos hay que seguir? ¿A dónde tenemos que llevarlo? ¿A quién tenemos que reportarlo? El tiempo de acción, todo eso es importante y en qué momento se suspenden las actividades y en qué momento también se reanudan las actividades. Entonces son los 9 puntos que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ver que las normas de referencia es la norma 003, que es la de uso de plaguicidas y fertilizantes, y las normas de referencia es la de botiquín de primeros auxilios, en este caso el Sintox o Atox, y la norma 005 que va relacionada a las condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo. Todo lo referente a sustancias químicas desde el manejo, transporte y almacenamiento. Para empezar este curso es importante que sepamos qué es un primer auxilio. Muchas veces se confunde un primer auxilio con una atención clínica, ¿no? Una atención en un hospital. Y la realidad es que no. Es importante que sepamos que el primer auxilio, como su nombre lo dice, es la primer atención que vamos a brindar a una persona, a una víctima que está lesionada por un accidente, por una enfermedad de aparición repentina, ¿no? El primer auxilio obviamente tiene que ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos que el tiempo de acción es muy importante. ¿Por qué? Porque si viene alguna cortadura, algún sangrado, los primeros minutos para tratar de contenerlo son vitales. ¿Por qué? Porque de ahí pueden venir repercusiones a la salud. Si no se brinda un primer auxilio en el momento adecuado con la técnica adecuada, esto puede limitar un poquito más adelante cuando ya enviemos al colaborador a un centro de salud y va a repercutir en la parte económica, obviamente va a ser más costosa la atención, y dos, en la salud, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, es importante que sepamos que un primer auxilio son aquellas técnicas
procedimientos que vamos a aplicar para poder contener, para poder atacar lo que es una situación de urgencia en el centro de trabajo. Para eso nosotros nos vamos a apoyar de algunos elementos como lo es un botiquín. El botiquín es el conjunto de materiales, equipo y medicamentos que se utilizan para aplicar en los primeros auxilios que ha sufrido una persona en un accidente o una enfermedad repentina. Es importante que sepamos que al ser un botiquín, bueno, se cataloga como un almacenamiento temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que no nada más es ir a la farmacia, compramos los medicamentos y armamos nuestro botiquín y ahí lo dejamos, ¿no? Y no se usa en todo el año, qué bueno, pasan 2 años, pasa 3 años y ahí dejamos el botiquín. La realidad es que no. En el momento en el que nosotros tenemos un botiquín, el botiquín tiene que seguir ciertos procedimientos también de seguridad. Es importante que nosotros, al momento de que armemos el botiquín, tenemos que hacer un formato en el cual vamos a describir cuál es el contenido que va a tener. Cuántas pastillas, cuántas vendas, tijeras de punta redonda, gasas, todo el contenido que va a contener ese botiquín lo tenemos que dejar bien descrito. Y a su vez, al contener pastillas, al contener sustancias, vendas, material de curación, pues tienen un tiempo de vida, ¿no? Y muchas veces eso es donde nos afecta. En algunos estados de la República, pues ya saben, la humedad, el dejar las cosas guardadas durante mucho tiempo, pues empiezan a dañar lo que es el material de curación, la caducidad y todo eso. Entonces es importante que en el momento en el que nosotros adquirimos un botiquín, armamos un botiquín, nosotros tenemos que seguir ciertos procedimientos como es las fechas de expiración, las fechas de caducidad. Hay que seguir todo eso. El reabastecimiento oportuno también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, lo utilizas una vez y no lo reabasteces y a la siguiente semana hay otro accidente y lo quieres utilizar y no está completo. Y eso sucede muy común. Cuando se hacen inspecciones de seguridad en las empresas, nos vamos dando cuenta que sí, efectivamente tienen su botiquín, pero llevan meses o años sin ser revisados. Y cuando lo abres, está incompleto o algún material de curación ya no esté en perfecto estado, sino que ya tiene algún tipo de humedad o ya no cumple el objetivo del cual fue adquirido, ¿no? Y eso es muy importante porque están sujetos a sanciones en estos casos. Entonces es importante que cuando nosotros compremos el botiquín, sigamos también los procedimientos, que se nos haga una cultura de seguridad, no solo adquirirlo, sino también un reabastecimiento oportuno. ¿En qué momento se reabastece? Obviamente es inmediato al término de la curación o del primer auxilio que se brinda, tener nosotros, actualizar la hoja del listado que tenemos en dado caso que adquiramos, añadiéramos algún tipo de material de curación o algún tipo de pastilla, medicamento adicional, lo podemos agregar en ese listado y al mismo tiempo la actualización de las fechas de caducidad. Si ya se acabó el alcohol, si las vendas ya las utilizamos y compramos nueva, bueno, nos pasamos a la siguiente columna donde nosotros vamos a ir anotando las nuevas fechas de caducidad. ¿Ok? Entonces, es importante que sepamos que tenemos que hacer un pequeño Excel donde en la parte izquierda vamos a poner todo el contenido, en la parte derecha las cantidades que va a tener el botiquín y la siguiente columna es fechas de caducidad. Y si quieren hasta arriba le ponemos, por ejemplo, 15 de febrero. ¿En qué momento se tiene que hacer una revisión de ese listado? En el momento en el que uno, se cumplen los 6 meses de que no se ha utilizado, se revisa nuevamente y la otra es cuando las fechas de caducidad están, cuando los medicamentos o el material de curación está próximo a caducar. En los hospitales, un ejemplo, eliminan los próximos 3 meses a caducar para evitar que se utilice un medicamento o un material de curación caduco. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita en los hospitales, en los carros de emergencia que comúnmente conocemos, ya están retirando los medicamentos de mayo y ya los pasan al almacén para que se le dé continuidad y no se caduquen. Entonces, retiran los de mayo y meten con nuevas caducidades. Ya se van para el 2025, 2026. Eso también es una buena práctica para evitar que se utilice o que se caduquen los medicamentos. Imagínate, ahí se te caduca todo y tira todo. No, lo sacas, lo puedes utilizar, le das una salida más próxima y compras nuevos para actualizar la fecha de caducidad. Y la otra es cuando se use. En el momento en el que se abre un botiquín, en algunos casos les ponen hasta un cintillo nada más de seguridad con un número, se llaman candados de seguridad que son de apertura fácil, pero tiene un número en el cual es un candado foliado
para que ustedes tengan el control de que no sea abierto, entonces su contenido está completo, y en el momento en el que se viole ese candado de seguridad y se utiliza, se reabastece en ese momento y se le pone otro candadito de plástico con un nuevo código de seguridad. Entonces ustedes pueden ir anotando los códigos que tienen cada uno para que tengan la certeza de que no sea abierto, y dos, que el contenido está completo y no está próximo a caducar. Obviamente vamos a ver lo que es un plaguicida, pues es una sustancia química o mezcla de sustancias químicas que están destinadas a prevenir, repeler, combatir y destruir organismos biológicos nocivos, ¿no? A los vegetales, tales como insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, moluscocidas, nematicidas y rodenticidas, ¿no? Son mm, definiciones operativas que vienen en el contenido normativo, ¿no? Obviamente nos tenemos que basar en la hoja de datos de seguridad, ¿no? La hoja de datos de seguridad, pues es la hoja donde se contiene toda la información de seguridad y higiene sobre cada sustancia química que represente, ¿no? Lo hemos mencionado muy repetidamente que ustedes están obligados por normativa a que cualquier sustancia química que ustedes tengan en su centro de trabajo, pues obviamente tiene que estar, ustedes tienen que contar con esa hoja de seguridad, ¿no? O esa ficha técnica. Tienen que armar su carpetita en el cual si tienen un alcohol de diferentes presentaciones de 100 mililitros, 300 mililitros, pues tendrán que tener ambas hojas de seguridad. Si ustedes tienen algún plaguicida, alguna sustancia química en diferentes presentaciones, pues tendrán que tener su hoja de seguridad en diferentes presentaciones, ¿no? Esto con el objetivo de saber concentraciones, saber qué acciones seguir en el momento en el que se presente algún accidente. Entonces, eso es importante, ¿no? En la parte de la hoja de datos de seguridad hay un apartado donde dice resumen de emergencias y qué acciones realizar en caso de inhalación, en el momento en el que lo consumes accidentalmente, ¿no? Si tiene contacto en los ojos, en la piel, si lo inhalas, si lo ingieres. Entonces, esta hoja de seguridad nos apoya en este tema específico de primeros auxilios, porque no es lo mismo, pues saber pensar qué voy a hacer en ese momento en específico, a que con la misma hoja de seguridad de ese mismo químico que estamos manipulando, saber en qué nos podemos apoyar. Ingesta de mucha agua, lavar abundantemente con agua, enjuagar, no se exponga al sol, si está en contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Esos son los primeros auxilios que debemos de saber. Por eso es importante que tengamos estas hojas de seguridad. O sea, no es nada más para cumplir con la norma, sino es muy fácil cuando nosotros, si se presenta una situación de urgencia, tenemos un apoyo para saber el algoritmo de paso a paso a seguir. En los momentos en el que no tenemos una guía, pues cada uno actúa de manera diferente, no seguimos los procedimientos de seguridad y esto puede afectar en los tiempos de atención. ¿Qué hago? No, enjuágalo. O la otra vez hicimos, entonces ahí se puede perder mucho tiempo valioso, ¿no? Entonces por eso es importante que estas hojas de seguridad las tengan a la mano y actualizadas. Y obviamente seguir las etiquetas, ¿no? Obviamente las etiquetas son un conjunto de figuras o imágenes o leyendas, se denominan pictogramas porque son un apoyo visual, ¿no? De acuerdo a la norma 045, estos pictogramas están colocados en todas las sustancias químicas para alertar de manera visual sobre alguna situación de emergencia, ¿no? Obviamente, este tipo de capacitaciones de primeros auxilios es una capacitación que se denomina de toda la empresa. Entonces, es una capacitación que todos deben de saber, ¿no? Un primer auxilio puede necesitarse o requerirse donde están brindando el servicio o hasta en la misma oficina, en algún puesto administrativo, en el de limpieza, en la recepcionista, en cualquier puesto de trabajo pueden generarse accidentes de trabajo o enfermedades esporádicas o repentinas, entonces todo el personal debe de estar capacitado. Obviamente, dependiendo el alcance, y siempre lo repito, el alcance ustedes lo van a saber. Si son 5 colaboradores, pues es muy fácil capacitar a los 5, pero imagínense en empresas donde son 100, 200, 300 colaboradores. Imagínate capacitar a todos. Entonces, lo que se hace ahí es que se crean brigadas.
Brigadas son un grupo de personas que van a estar capacitadas para una acción en específico, que la brigada de primeros auxilios, la brigada de evacuación, la brigada de búsqueda y rescate, la brigada de combate contra incendios. Entonces, es importante que sepan que, ¿por qué va enfocada en primero al POE? Porque ellos van a estar en contacto, están realizando actividades de alto riesgo. Y obviamente el riesgo de exposición a alguna sustancia química o inhalación o de algún accidente, pues es más latente, ¿no? Por eso el enfoque va directamente a ellos, pero es importante que sepan que todos pueden solicitar o pueden requerir algún primer auxilio y por algún momento pues deben de estar capacitados todos, ¿no? Pero obviamente el alcance es lo importante también. De ahí vamos a la acción de mezclar. ¿Por qué estamos aquí desglosando todas las etapas del manejo de lo que son plaguicidas? Porque es una cadena y cada paso, cada eslabón de esa cadena es un riesgo muy específico. El arte de mezclar, pues es la actividad de la preparación, ¿no? Que incluye el trasvase del tambor de preparación y al equipo de aplicación. El manejo comprende en la actividad de mezclado y aplicación de los insumos o plaguicidas, ¿no? Y de ahí viene el traslado. Obviamente, cuando lo estás aplicando, lo estás trasladando de manera manual dentro del centro de trabajo. De ahí viene la acción del trasvase, que es la acción de pasar de un recipiente a otro. Y obviamente el centro de trabajo es el lugar donde se van a realizar las actividades de producción. Y este es un punto importante porque ¿qué sucede? Muchas veces para tener un cumplimiento normativo, pues compramos el botiquín y ahí lo dejamos en las oficinas, ¿no? Y cuando llega la inspección, sí, mira, aquí está el botiquín, tenemos dos y están ahí bien pegaditos en la pared, bien completos y todo. Pero recordemos que el botiquín sirve también para las personas que salen a realizar sus actividades. Y acuérdense que en la norma define centro de trabajo el lugar donde se realizan las actividades de producción y prestación de servicio, que en este sería su caso. En el lugar donde sus colaboradores van y prestan el servicio de fumigación y de control de plagas, ese es el centro de trabajo y en ese ustedes deben de tener un botiquín. Recuerden eso, un botiquín y también su carpetita con las hojas de seguridad. ¿Por qué? Porque es ahí donde van a prestar. Imagínense, ocurre un accidente y no tiene el botiquín ahí, de aquí a lo que regresan a la oficina, lo agarran, lo llevan, la carpeta de hoja de seguridad. Ustedes tienen que armar un kit donde van a tener el botiquín, donde van a tener las hojas de seguridad y un protocolo que es el plan de seguridad que realizar en caso de alguna emergencia. ¿Ok? Entonces, el centro de trabajo es donde se van a brindar el servicio. Obviamente va de la mano del equipo de protección personal. Mientras nosotros seleccionemos adecuadamente el equipo de protección personal, créanme que va a disminuir notablemente el riesgo para algún accidente o enfermedad. El equipo de protección personal es el conjunto de elementos o dispositivos que se usan para prevenir y proteger al trabajador de accidentes y enfermedades. Se los mencioné la semana pasada. El equipo de protección personal es seleccionado de acuerdo a la actividad que van a realizar. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes ya, acuérdense que lo vimos la semana pasada, la tablita donde ustedes van a seleccionar la actividad del trabajador y ustedes van a definir cuál va a ser el equipo de protección personal con relación a la exposición que van a tener. ¿Ok? Obviamente el equipo de protección personal abarca 7 puntos de protección: cabeza, ojos y cara, sistema respiratorio, sistema auditivo, extremidades superiores, extremidades inferiores y el torso. Ustedes definirán, dependiendo la exposición, cuál va a ser la protección que se va a requerir, en este caso, colocarse. Vamos a ver un pequeño video. Recordemos que videos son meramente apoyo visual, es meramente una ayuda que nos ayuda a entender un poquito más este tipo de temas. Los químicos y los procesos químicos forman una parte importante de nuestras vidas.
desde los vehículos que conducimos hasta los alimentos que consumimos y las formas en que descansamos. Dependemos de una amplia gama de químicos para facilitar nuestra vida y hacerla más segura y conveniente. Es probable que su trabajo le ponga en contacto con químicos y procesos químicos. Incluso el simple acto de poner gasolina en su vehículo significa transferir un líquido altamente inflamable de un contenedor a otro. Y mientras el producto final trae grandes beneficios, los químicos pueden ser peligrosos e incluso mortales. Por ejemplo, a menudo se utilizan corrosivos en la elaboración de fármacos que salvan vidas. Sin embargo, estos mismos químicos pueden causar daños en la piel, ceguera e incluso la muerte. Aunque algunos de estos químicos son muy peligrosos, puede manejarlos de manera segura si sabe con qué está trabajando, cómo manejarlos y qué hacer en caso de emergencia. Este programa le muestra cómo identificar ciertos riesgos químicos, manejar los químicos con seguridad y cómo debe manejar las emergencias que involucran a estos químicos. Puede identificar los riesgos potenciales de un químico de diferentes maneras, incluyendo el tipo de riesgos que presenta, su estado físico y sus efectos en la salud. Los químicos pueden presentar 4 tipos básicos de riesgos en el lugar de trabajo. Pueden ser riesgos de incendio, que se encienden y se queman con facilidad. Pueden ser tóxicos o venenosos si se tragan, inhalan o absorben por la piel. Pueden quemar la piel al contacto y pueden reaccionar de forma peligrosa cuando entran en contacto con otros materiales. Los químicos peligrosos pueden ser sólidos como el metal de sodio, líquidos como la gasolina o gaseosos como el cloro. El efecto que un químico tiene en su cuerpo puede ser agudo o crónico, dependiendo del tipo, frecuencia y tiempo de la exposición. Por lo general, los efectos agudos ocurren rápidamente como resultado de la exposición a corto plazo y por lo común no duran mucho tiempo. Los efectos crónicos se desarrollan con el paso del tiempo y en ocasiones se manifiestan muchos años después de la exposición. Generalmente son el resultado de la exposición repetida o a largo plazo. Por ejemplo, el benceno se produce de forma natural en el petróleo crudo y el gas natural. Además, es común que se utilice como solvente o materia prima en la fabricación de diversos productos. Los efectos de la exposición al benceno a corto plazo o agudos incluyen irritación severa en la piel, sensación dolorosa de quemadura, y una condición conocida como neumonía química. En esta condición, el benceno se absorbe con rapidez a través de la piel, provocando que los pulmones se hinchen. La exposición a concentraciones bajas de benceno a lo largo de mucho tiempo puede producir efectos crónicos como enfermedades de la sangre, daños a los cromosomas y bajo peso en los recién nacidos. El conocimiento es su herramienta más poderosa al momento de manejar los químicos. Empiece por reconocer el riesgo o los riesgos específicos que pueda presentar el químico. Las hojas de datos de seguridad de materiales, o MSDS, son una de sus mejores fuentes de información sobre los químicos que utiliza. Contienen un resumen de los riesgos del químico, así como el manejo y los métodos de almacenamiento adecuados. Las MSDS también enumeran información importante para su protección, como los límites de exposición permisibles, el equipo de protección personal adecuado, técnicas para combatir incendios y procedimientos de emergencias. El primer paso para identificar un químico es leer la etiqueta. Cada químico que llega a la instalación debe tener etiquetas precisas que contengan información específica. Lea la etiqueta para descubrir los ingredientes peligrosos del químico, el mayor riesgo que representa y el nombre y la dirección del fabricante que puede proporcionar más información. Asimismo, la etiqueta proporciona el número del Servicio de Compendios de Químicos, o CAS. Utilice este número cuando busque información sobre el químico en la computadora o cuando tenga alguna duda sobre la identidad del químico. También puede ser necesario al volver a hacer un pedido del químico. Además de las etiquetas de identificación, cada contenedor de químicos debe tener una etiqueta de riesgos. Existen 2 sistemas principales de etiquetado vigentes para identificar los riesgos de un químico, uno desarrollado por el Departamento de Transporte y otro por la Asociación Nacional para la Protección contra Incendios, NFPA. El sistema de las autoridades del transporte utiliza etiquetas y letreros de colores en forma de diamante que describen la naturaleza de los riesgos químicos.
Los ejemplos de las etiquetas de las autoridades del transporte incluyen gases tanto inflamables como no inflamables, líquidos y sólidos inflamables, venenos y sustancias infecciosas, así como materiales radioactivos y diversos materiales peligrosos. La etiqueta NFPA también tiene forma de diamante, pero se divide en 4 secciones de colores diferentes. La sección roja representa el nivel de inflamabilidad del material. La sección azul representa los riesgos para la salud que implica el químico. La sección amarilla representa la reactividad del químico con otros químicos. Y la sección blanca indica los riesgos especiales que hacen que el químico se vuelva peligroso durante un incendio, como su reactividad con el agua u oxidantes que provocan que el fuego arda violentamente. Para cada uno de los colores primarios se utiliza un sistema numérico con una escala del 0 al 4 para describir la intensidad del riesgo. Por ejemplo, cuando ve un 0 en la sección de inflamabilidad roja significa que el químico no es inflamable. Pero el número 4 en la misma sección indica que el químico es altamente inflamable. Los fabricantes o proveedores de químicos pueden tener su propia identificación de riesgos personalizada, por lo que necesita familiarizarse con el sistema de su lugar de trabajo. También tome en cuenta que mientras algunos químicos representan múltiples riesgos, quizá la etiqueta solo indica el riesgo predominante. Así que infórmese y tome su tiempo para aprender todos los riesgos de los químicos que utiliza. Puede reducir los riesgos de los químicos peligrosos utilizando técnicas adecuadas de manejo y almacenamiento. Aunque los requerimientos específicos varían de un químico a otro, aquí presentamos algunos lineamientos generales que aplican a la mayoría de los materiales peligrosos. Antes de utilizar cualquier químico, asegúrese de saber de qué se trata. No utilice ningún químico cuyo contenedor no esté identificado. Al transferir los químicos, utilice el contenedor adecuado para cada material. Recuerde que el contenedor al que está transfiriendo el material también debe estar etiquetado de manera adecuada. Asegúrese que el contenedor sea resistente y a prueba de fugas. Apile los contenedores cuidadosamente para que no se caigan. No apile demasiados contenedores y no bloquee los pasillos o las salidas de emergencia. Trate los cilindros que contienen gases comprimidos como explosivos potenciales. No exponga los cilindros a temperaturas elevadas. Las temperaturas excesivas pueden disparar los dispositivos de prevención de ruptura o causar explosiones. Cuando un cilindro esté vacío, retire pronto el regulador. Sustitúyalo por una tapa protectora y márquelo como vacío. Asegure los cilindros con correas o cadenas al moverlos o almacenarlos, o colóquelos en una plataforma para evitar que se caigan. Nunca utilice cilindros que no puedan identificarse. Los materiales inflamables también requieren de precauciones especiales. A continuación presentamos algunas reglas para el manejo de materiales inflamables. Lleve las botellas de vidrio que contienen líquidos inflamables en una horquilla de goma para reducir el riesgo de rotura. Mantenga las fuentes de ignición lejos del material. Utilice procedimientos de enlace estático y de puesta a tierra al transferir químicos inflamables. Mantenga los químicos inflamables lejos del trabajo en caliente o las chispas. Y siga las reglas de no fumar en áreas donde se utilizan o almacenan químicos inflamables. Los oxidantes y los materiales inflamables son una combinación peligrosa. Almacénenlos muy lejos los unos de los otros para evitar reacciones violentas en caso de un incendio. Utilice gabinetes a prueba de fuego aprobados por NFPA para almacenar los materiales inflamables lejos del área de trabajo. Muchos accidentes ocurren cuando los químicos se mueven a y desde áreas de almacenamiento. Use el sentido común y los métodos que proporcione la empresa para mover los químicos peligrosos. Mantenga el área bien ventilada al momento de trabajar con cualquier químico de riesgo para prevenir que los vapores o polvos dañinos se acumulen en el aire. Existen 4 formas en que los químicos peligrosos pueden penetrar al cuerpo. Pueden absorberse a través de la piel, inhalarse como polvo, gases o vapores, ingerirse o tragarse, o introducirse en objetos contaminados que perforan la piel. Para reducir el riesgo de exposición a los químicos peligrosos debe usar equipo de protección personal, o EPP, que está diseñado y probado para los químicos que se están utilizando.
Por ejemplo, algunos guantes de goma pueden desintegrarse cuando se exponen a ciertos corrosivos. Algunos químicos requieren de delantales o cubiertas completas para el cuerpo para protegerse de las salpicaduras o la contaminación. Quizá necesite de un dispositivo de purificación de aire en áreas donde la ventilación normal no le protege de vapores dañinos. Estos dispositivos pueden ir desde filtros de aire sencillos hasta respiradores o incluso aparatos respiradores autónomos. En todos los casos, proteja sus ojos con gafas de seguridad, gafas protectoras o una careta de protección. Proteja sus manos con los guantes adecuados. Los guantes de neopreno pueden protegerle de la mayoría de los corrosivos o solventes, pero no trate de adivinar. Su vida y su salud están en juego. Siempre revise los guantes antes de ponérselos para identificar señales de desgaste o fallas. Los guantes pueden fallar debido a la permeación o filtración de químicos a través del material o la penetración cuando se desgarra o perfora el material del guante. Observe con mucho cuidado las puntas de los dedos y entre los dedos para detectar rajaduras, agujeros o uso excesivo. Si hay cualquier indicio de daño, reemplácelos. Asegúrese que los guantes ajusten a la perfección. Los guantes demasiado pequeños pueden dificultar el movimiento de las manos, mientras que los guantes demasiado grandes pueden quedarse atrapados en la maquinaria, causando lesiones graves. Antes de quitarse los guantes, tómese el tiempo de enjuagarlos con agua clara para retirar cualquier residuo químico. Esto evitará que sus manos lleguen a entrar en contacto con los químicos. Es posible que los zapatos de seguridad comunes no le protejan de todos los químicos, por ejemplo, de los corrosivos. Use botas de goma, cubrebotas de goma o zapatos de trabajo resistentes al ácido y de goma sintética para primero vaya a preguntarse Revise si las se va- MSDS para cerciorarse que está utilizando la combinación correcta de equipo de protección personal para la situación. Su empleador le proporcionará el EPP adecuado, pero depende de usted usarlo de forma correcta. No se puede saber cuándo ocurrirán los accidentes, pero sí puede prepararse para manejarlos. El plan de acción de emergencia de su instalación contiene información específica para el manejo de emergencias con materiales peligrosos, incluyendo información para contacto, procedimientos de desalojo y rescate y lineamientos de reporte. Apréndase el plan antes de que tenga que usarlo. Su conocimiento puede salvar vidas y propiedades si lo aplica rápida y apropiadamente. En resumen, en caso de emergencia, haga lo que le enseñaron durante la capacitación y no estorbe. De no ser así, podría empeorar la situación y resultar ser otra víctima más. Si se produce un incendio que sea lo suficientemente pequeño como para combatirse con un extintor, asegúrese de utilizar el extintor correcto para el tipo de incendio que está combatiendo y que sabe utilizarlo de la manera adecuada. Recuerde el siguiente sistema. Tire del perno, apunte la boquilla, apriete la manija, rocíe de lado a lado en la base de las llamas. Si el incendio se vuelve demasiado grande o se le agota el agente extintor, desaloje de inmediato el área. Por último, cuando trabaje con o cerca de químicos peligrosos, asegúrese siempre de saber la ubicación de las estaciones de lavado de ojos, de las duchas de seguridad y el número del centro de control de veneno. Si le caen químicos en los ojos, vaya de inmediato a la fuente de lavado de ojos, mantenga los ojos abiertos bajo el agua y enjuáguelos continuamente por 15 minutos. Para salpicaduras más grandes, vaya a la ducha de seguridad sin demora. Entre en el agua corriente y quítese la ropa contaminada mientras está en la ducha. Tiene el poder de sacar provecho a los químicos peligrosos de muchas maneras. También tiene el poder de usarlos de manera segura siguiendo algunos lineamientos básicos. Sepa con qué está trabajando. Lea la etiqueta y las MSDS, asegúrese de entender los riesgos y las maneras de evitarlos. Instrúyase sobre cómo mover, transferir y almacenar los materiales de forma segura. Use el EPP adecuado de la manera correcta. Sepa cuál es su papel en caso de emergencia. Sepa cómo y cuándo combatir incendios que involucren químicos peligrosos. Igual de importante es saber cuándo no deben combatirse y en lugar de ello solicitar ayuda.
Por último, apréndase las ubicaciones del equipo de seguridad como extintores, estaciones para lavado de ojos y duchas de seguridad. El conocimiento, su conocimiento, es la clave para mantener bajo control los materiales peligrosos. Usted puede hacer la diferencia y mantener seguro su lugar de trabajo por su propio bien, el de sus compañeros de trabajo y el de su comunidad. Listo, volvemos a la presentación. Si nos vamos dando cuenta, el video, bueno, ya está un poquito obsoleto en el tema de los rombos de seguridad. Acordemos que ahora ya se usan los pictogramas, pero lo que buscamos con este video es ver el alcance que podemos llegar a tener, ¿no? Nosotros obviamente tenemos que entender que el video es meramente explicativo, un poquito referenciador, y lo que buscamos es que ustedes logren adaptar este video en su práctica diaria. Por ejemplo, el uso de extintores, y se los mencioné, el uso de extintores es igual eh, que como el botiquín de seguridad. Si ustedes deben de considerar que en el centro de trabajo donde están sus oficinas principales, pues ahí obviamente van a tener para cumplimiento de protección civil, que el extintor, que la señalítica de rutas de evacuación, el botiquín bien colocado, los extintores en ciertas áreas, dependiendo del riesgo que analicen. Pero como ustedes brindan un servicio en otros centros de trabajo, están obligados por normatividad, uno, a llevar un botiquín al centro de trabajo donde van a brindar el servicio y dos, también el uso de extintores que se lo ponen en el vehículo y cuando lleguen a brindar el centro de trabajo lo pueden bajar y ponerlo al lado del botiquín en el centro, en un lugar dentro del centro de trabajo, ¿no? Lo importante es que sepamos el alcance de la normativa. Muchas veces creemos que únicamente con tener el botiquín y el extintores en las oficinas ya cumplimos y la realidad es que no. Es importante que sepan que es en el centro de trabajo y recordemos que cuando prestas un servicio, el centro de trabajo se refiere al lugar donde van a prestar ustedes el servicio. Entonces, el cumplimiento, ya sea de llevar el botiquín o de un extintor de traslado para donde van a estar brindando el servicio es obligatorio también. Y llegamos también al punto de lo que son lo que ocasiona los accidentes, ¿no? Antes quiero tomar un paréntesis antes de entrar al botiquín de primeros auxilios. Eh, Sabemos que los accidentes pueden ocurrir, uno, porque están ustedes o sus trabajadores realizando trabajos de alto riesgo y obviamente pues esto puede conllevar algún accidente, ¿no? Está latente el riesgo, los agentes externos, tanto riesgos por caídas, alguna ingesta o contacto con alguna sustancia química, todo esto va sujeto, entonces esto aumenta la probabilidad de que ocurra algún accidente, pero sabemos que también los accidentes son causados por las negligencias mismas de los trabajadores, ¿no? Y lo repetimos en el curso pasado, que por ejemplo, cuando no se colocan correctamente el equipo de protección personal, cuando ingieren alimentos cerca de donde están las sustancias químicas, aunque muchas de ellas no son nocivas en el momento de ingerirse, pero nosotros mismos estamos propiciando o aumentando el riesgo de que ocurra algún accidente. El uso del celular también es un causante muy importante en los accidentes. Eso es importante que lo sepan. Entonces, sabemos que muchos de los accidentes son causados por la negligencia misma de los trabajadores. Entonces, es importante que todo esto lo puedan permear en la operación, en el centro de trabajo, que todos los trabajadores estén conscientes que quienes están poniendo en peligro su vida o su salud son ellos mismos, ¿no? Entonces, por más que la empresa haga una inversión bastante importante en cuestión económica para adquirir los mejores equipos de protección personal, se tomaron semanas en seleccionarlo, en comprarlo, en ver que sea útil en la operación. Y si los trabajadores o el personal operativo, en este caso el POE, no se lo coloca adecuadamente, no sigue los procedimientos de seguridad, realiza también
todo lo que es actos inseguros, pues obviamente eso también repercute y puede propiciar accidentes, ¿no? Llegamos al punto número 4. Nada más quería hacer ese paréntesis para que podamos ustedes entender un poquito también. El video lo aplica de esa forma, ¿no? Vemos desde el trasvase, la aplicación de sustancias químicas, cómo se deben de almacenar, el botiquín de primeros auxilios y a su vez también el extintor, que es un mitigador de fuego, también sirve en algún momento e hicieron mención también del plan de atención de emergencias, ¿no? Eh, entonces quería hacer ese paréntesis. A su vez también mencionaban ahí el rombo de seguridad. Ya no se usa el rombo de seguridad, ahora se usan los pictogramas. Falta actualizar esa parte, pero es un poquito más que explicativo lo que buscaba el alcance con ese video. Entonces llegamos al botiquín de primeros auxilios, el tipo de botiquín Syntox o Atox. ¿Y qué características tiene? Pues obviamente tiene que ser visible, de fácil acceso, de fácil transportación, que no pese mucho. Imagínense un botiquín súper pesado, pues obviamente eso va a limitar también el acercarlo al lugar donde fue el accidente. Obviamente se identifica con una cruz roja visible, pero de peso no excesivo, sin candados o dispositivos que dificulten el acceso. Acuérdense que yo les hacía mención de una cinta de estas como cintillos que traen un candadito que son de fácil acceso, que vienen con un número de referencia. Entonces es importante que sepan que eso se abre muy fácil. Yo hago esa mención para que no vayan a poner un candado como tal, sino que un cintillo con esa numeración para que ustedes puedan identificar que no se ha abierto y que sigue siendo el mismo candado de hace un mes. Entonces, es importante también que lo sepan, ¿no? ¿Qué cuidados se recomiendan para los botiquines? No es únicamente, los botiquines es como el equipo de protección personal. No solo es comprarlos y ahí tenerlos y utilizar, no, hay que tener un cuidado también. Cuando terminamos de usar el equipo de protección personal y tenemos que ponerlo en un lugar seguro, en un lugar que tenga ventilación, no doblarlo y aventarlo en la cajuela del coche. Lo mismo con el botiquín. ¿Qué sucede muchas veces en estos casos? Los botiquines los trasladamos, ¿no? Los trasladamos a los centros de trabajo donde vamos a brindar la atención y obviamente lo dejamos en el coche. Y sabemos que los vehículos con el sol a todo lo que da a mediodía alcanzan temperaturas bastante elevadas. Entonces, imagínense si tenemos algún tipo de solución antiséptica o algo para curar una herida, cuando lo sometemos a temperaturas bastante elevadas, pues pierde su efectividad también, ¿no? Y hasta eso mismo, si lees la ficha técnica o las hojas de seguridad de esos mismos este, insumos, dice mantenerse a temperatura ambiente, ¿no? La mayoría de ellas. Entonces, imagínense 60 grados, 70 grados dentro de un vehículo encerrado, también puede afectar al contenido del botiquín. Por eso se recomiendan para que esto tenga un tiempo de vida un poquito más prolongado, que se encuentre en un lugar fresco y seco, que el instrumental se encuentre limpio, si se usa limpiarlo, lavarlo y todo, que los frascos estén cerrados y de preferencia que sean de plástico, no de cristal, que los medicamentos no hayan caducado y que el material se encuentre bien ordenado. Lo pueden separar por colores, con cintas o algo para que ustedes tengan la referencia de dónde están ubicados. Y aquí tenemos alguna referencia. Yo lo saco de la bibliografía. En algunos casos, pues obviamente ustedes pueden seleccionar cuál va a ser el contenido que va a tener. Obviamente es meramente referencia. Entonces, pueden ver aquí el contenido, ¿no? Que son eh, médicamente insumos que pueden hacer frente a alguna situación de estar en contacto con una sustancia química como tal, ¿no? En la parte de los ojos, en la piel, inhalado, en ingesta. Y obviamente, pues las líneas de emergencia también, ¿no? Ahí me faltaría actualizar el número de emergencia del Syntox porque, pues acuérdense que ya no se usa el 01800, entonces hay un error mío de actualización. Lo actualizo y se los hago llegar también junto con la presentación. ¿Y qué acciones que debemos de realizar en caso de exposición aguda o intoxicación? Siempre, obviamente, hay que leer las hojas de seguridad y lo vimos en el video. Apoyarnos de las hojas de seguridad porque ahí mismo nos van a hacer referencia de qué hacer, ¿no? Entonces, eso es importante, saber qué hacer en caso de alguna exposición. El trabajador que va a prestar los primeros auxilios debe tomar las precauciones necesarias para evitar su propia exposición y la de los otros trabajadores. Recordemos que cuando una persona brinda un primer auxilio se vuelve un rescatista.
Y cuando tomen capacitación de brigadas de emergencia, que espero que algunos ya hayan tenido la oportunidad porque son muy padres, se van a dar cuenta que hay una regla de oro cuando eres un brigadista, que es primero yo, después yo y de último yo. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre algún accidente y corres a realizar el primer auxilio y no te das cuenta del ambiente, de lo que rodea. Si el accidente, qué ocasionó el accidente, si está rodeado de algún agente externo que puede ocasionar un accidente adicional. Imagínate, llegas y tocas al trabajador y el trabajador estuvo expuesto a una descarga eléctrica, pues ya no va a ser un lesionado, sino que ahora van a ser dos. Lo mismo cuando brindas un primer auxilio en un espacio confinado, no sabes la causa que generó el desmayo, por ejemplo, del trabajador en ese espacio confinado, y vas y te metes sin antes identificar qué agente externo está ocasionando la lesión. Entonces, es necesario que los trabajadores que brinden el primer auxilio eviten su propia exposición, saber qué es lo que lo está causando. Obviamente es importante retirar al trabajador del agente que generó el accidente. También es importante, ¿no?, quitarle la ropa contaminada, en este caso si estuvo en contacto con alguna sustancia química. Y en caso de exposición cutánea en la piel, lavar la piel con abundante agua y jabón, ¿no? Todo esto de referencia hay que leer las hojas de seguridad que dice cada sustancia química, ¿no? Para poder atenderlo de manera adecuada. Si el contacto es en los ojos, lavarlo con abundante agua. En caso de inhalación, trasladar al trabajador a un lugar donde esté ventilado, ¿no? Y recostarlo de lado para en caso de alguna para algún vómito, pues no se pueda ahí ahogar con su propio vómito, ¿no? Entonces lo recostamos de lado, también apoyar para que esté en un área ventilada. Y en caso de exposición en la piel o en los ojos o de manera inhalada o de ingesta, seguir las instrucciones de primeros auxilios señaladas en la etiqueta o en las hojas de seguridad. Trasladar al trabajador expuesto al servicio de atención médica. Recordemos que la atención de un primer auxilio no se cierra únicamente en usar el botiquín y curarlo y ya. No, sí es importante saber que si hay más repercusiones en la salud, tenemos que trasladarlo al centro de salud. Recordemos que el primer auxilio únicamente es la atención momentánea inicial para tratar de contener alguna lesión mayor, algún daño un poquito más grande. Entonces lo que buscamos es contenerlo de ese momento, ganar un poco de tiempo para brindarlo en un centro de salud, ¿no? ¿Qué tipo de exposiciones pueden haber en estar en contacto con sustancias químicas? Obviamente la exposición cutánea, la exposición en la piel, ¿no? El estar en contacto con ella, pues pueden generar algún efecto. Y hay algunos químicos o algunas personas que piensan, no, es que no dañan la piel. Sabemos que cada persona tiene una reacción diferente a sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, algunos pueden resistir un poquito más, otros pueden ser muy sensibles en la piel al contacto con alguna sustancia química, al mismo sol también pudiera ser, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepamos. Se pueden producir en una exposición ocular quemaduras en los ojos, entonces eso es importante cuando está en su contacto con una sustancia química. La gravedad de la quemadura deberá ser tratada de manera inmediata con enjuagar abundantemente y obviamente esto va de la mano de, posterior a eso, recibir una atención en un centro de salud. Y cuando es una exposición inhalatoria, pues obviamente es importante que se le brinde una atención. Obviamente las toxinas de estas sustancias se absorben fácilmente en el sistema respiratorio y el recubrimiento del sistema respiratorio no es eficaz para evitar la absorción de sustancias tóxicas en el cuerpo. Entonces la inhalación es el medio más fácil y rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque emiten vapores, gases y esto a su vez pues puede repercutir también en la salud. El uso de mascarillas puede ayudar a disminuir esa exposición, pero obviamente el riesgo está latente como tal. Y la intoxicación por ingesta, ¿no? Por digestión, los productos químicos se producen por la entrada de sustancias tóxicas al organismo en el sistema digestivo. Esos son los tipos de exposiciones que pudiésemos llegar a tener, ¿no? Entonces es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque el riesgo es en diferentes, de diferentes tipos, ¿no? Vamos a poner un pequeño video. Exposición a sustancias químicas peligrosas.
Se considera exposición a sustancias químicas peligrosas el contacto directo o indirecto por la labor que se realiza en la manipulación, producción, almacenaje o transporte de un agente químico corrosivo, tóxico o inflamable, o por la ingesta accidental de este tipo de sustancias químicas, por el contacto con nuestra piel, o por la inhalación de alguno de estos agentes químicos peligrosos. Podemos encontrar sustancias peligrosas en distintas actividades económicas como por ejemplo, faenas mineras, en labores de espacios confinados, lugares donde se aplican pinturas o solventes, fundición de concentrados, almacenamiento de gas licuado o combustibles líquidos. Es imprescindible que siga estas recomendaciones para evitar daños a su salud. Siempre debe conocer e identificar las sustancias químicas presentes en su lugar de trabajo y el tiempo límite de exposición a cada uno de estos agentes. Cumpla con cada uno de los procedimientos establecidos para la manipulación, manejo, transporte, almacenamiento y uso de cada sustancia química peligrosa. Identifique y cumpla la rotulación de los envases, hojas de datos de seguridad para el transporte y los lugares donde serán almacenados los agentes químicos. Participe activamente en capacitaciones sobre el manejo de sustancias químicas peligrosas, métodos de trabajo y la correcta manipulación de cada uno de los agentes que opera. Tenga especial cuidado en la manipulación en espacios confinados o con baja cantidad de oxígeno. Mantenga su higiene y utilice duchas una vez terminada la manipulación de sustancias químicas peligrosas. ¿Usted está buscando cómo emigrar? Llegamos al punto número 7, ¿no? Que son las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, almacenamiento y traslado de los plaguicidas. Obviamente es importante saber que para evitar, sabemos que siempre es importante saber que el riesgo siempre va a estar. Siempre va a estar latente la exposición, el contacto. Entonces es importante que sepamos que nosotros lo que tenemos que hacer es evitarlo de todas formas, ¿no? De todas las maneras posibles desde el equipo de protección personal, tener procedimientos específicos de almacenamiento, traslado, manipulación y destino final, que de manera de infraestructura, almacenarlos en un lugar adecuado, obviamente tener los botiquines en caso de alguna exposición. Siempre es importante seguir las instrucciones de uso, preparación, aplicación y dosis recomendadas. No tocarse los ojos ni la boca sin antes lavarse las manos, ¿no? Eso también es importante. Este, Se debe utilizar el equipo de protección personal indicado en las etiquetas. Muchas veces los equipos, los insumos vienen, qué equipo de protección personal recomiendan utilizar al momento de manipularse estos insumos y no se deben realizar estas actividades donde exista concentración de personas o animales, ¿no? También es importante saber que hay diferentes tipos de heridas. Entonces, para cada tipo de herida, pues hay un diferente tipo de curación, ¿no? Entonces, en el tipo de heridas, en este caso, por ejemplo, vemos alguna lesión, es importante que la continuidad de piel en mucosas como consecuencia del traumatismo, entonces es ahí donde entra el primer auxilio, que el primer auxilio va destinado a controlar el sangrado y a prevenir alguna infección. Todo eso lo podemos realizar si nos capacitamos de manera práctica en un primer auxilio, ¿no? Tipos de heridas solamente hay abrasivas, cortantes, laceradas, punzantes, abulsionadas y amputaciones, ¿no? Entonces, son tipos de heridas que pudiesen llegar a tener. Las abrasivas, pues son en la parte externa de la piel, en la parte de la dermis. Prácticamente son lesiones que pueden ser exposiciones al exterior. De ahí, por ejemplo, vienen otro tipo de lesiones. Vamos a mover un poquito esto, que son las abiertas o cortantes.
¿no? Este tipo de lesiones. Las laceradas, obviamente que puedan producirse algún corte también un poquito más profundo. De ahí vienen las punzantes, ¿no? Algún tipo de por algún tipo de clavo o algún tipo de elemento punzante que tenga contacto con la piel. Y de ahí también vienen las amputaciones. Dependiendo de dónde estamos realizando el servicio, pues estamos expuestos a maquinaria, a cuartos de máquinas, a levantar también tapas, por ejemplo, de cisternas pesadas. Entonces, todo eso también puede generar alguna lesión, ¿no? En este caso, ¿qué producen este tipo de lesiones? Pues posiblemente alguna hemorragia, que es un sangrado, que pueden ser de tipo arterial, venoso o capilar. Ahí vemos los diferentes tipos. Y obviamente lo que se recomienda para detener este tipo de hemorragias es una presión directa en el área donde estuvo el corte. Se eleva la extremidad para evitar o disminuir el flujo sanguíneo y obviamente una presión indirecta, ¿no? Obviamente se tienen que colocar los guantes de látex, la protección de ustedes mismos. Recordemos que ustedes que van a brindar el primer auxilio deben de cuidarse, prevenirse para poder brindar un primer auxilio también. Obviamente aquí se ve una imagen un poquito más detallada, se colocó los guantes, presiona de manera directa o indirecta y se hace un vendaje compresivo, ¿no? De ahí viene lo que es el vendaje compresivo, cómo se colocan las gasas y cómo se realiza un vendaje compresivo presionando el área donde está la lesión. Y esto es únicamente para ganar tiempo y llevarlo a un centro de salud también, ¿no? Obviamente elevación del miembro afectado, ¿no? Sea un brazo o un pie. Si tenemos objetos empalados, nunca se retiran. No es como en las películas, ¿no? Que le sacan el fierro, la madera y todo eso. No, en estos casos no se remueve, únicamente lo que buscamos es fijarlos con un tipo de vendaje para evitar que se mueva y pueda ocasionar una lesión mayor. Y con este tipo al momento de que inmovilizan y se fijan, se lleva al centro de salud. Cuando son evisceraciones, cuando hay un corte muy profundo y salen las vísceras, no se reintroducen al cuerpo, únicamente se cubren y se lleva al centro de salud también para evitar alguna contaminación en la parte interior. Y la hemorragia nasal, pues solamente hay que comprimir únicamente la zona con un tipo de gasa, ¿no? E inclinar la cabeza hacia adelante. Cuando alguien cae en shock, pues hay que medir la frecuencia cardíaca, ver que todavía esté respirando, hay que tratar de reanimarlo y ver en qué condiciones está. Obviamente va de la mano de que se tiene que poner al trabajador en un lugar con ventilación, que no la gente se acerque para ver qué pasó, sino que den un espacio para que puedan verificar las condiciones de cómo está el trabajador, colocarlo de lado, lo que mencionábamos, y obviamente levantar los pies, ¿no? Todo esto va de la mano para ver en qué condiciones es el trabajador, en lo que llamamos un servicio de paramédicos y se puede llevar o trasladar a un centro de salud, ¿no? En las quemaduras, pues, obviamente es un contacto con un calor excesivo que provoca lesiones en las capas de la piel y entonces eso puede ir causado por agentes físicos como fuego, líquidos calientes o agentes químicos como ácidos o sustancias alcalinas, ¿no? Obviamente cuando hay una quemadura no se quitan los pedazos de tela adheridos a la piel, no se revientan las ampollas, no se usan antisépticos en aerosol ni remedios caseros, no se hacen presiones sobre las áreas quemadas porque esto genera un dolor adicional y puede también lesionar más. Y cubrir con tela limpia hasta que lleve el servicio de emergencias médicas, ¿no? Y cuando hay picaduras de abejas o avispas, me imagino que en algún momento ustedes realizan este tipo de actividades en centros de trabajo donde están al aire libre, que es retirar panales y todo esto, pues solamente se tiene que extraer el aguijón, ¿no? Con algún tipo de cuchillo o alguna tarjeta de estas de banco, ¿no? Un credencial, retiramos el aguijón. No se deben de utilizar pinzas y obviamente viene un lavado, ¿no? Con agua y con jabón también importante. Mordeduras de mamíferos, se lava el área completamente y se presiona para evitar un sangrado y obviamente se lleva al centro de salud también. Y con fracturas lo único que podemos hacer es inmovilizar, ¿no? Un tipo de entablillado. Aquí podemos ver algunas imágenes. Si tenemos dentro de nuestro botiquín algún tipo de inmovilizador de extremidad superior o inferior, lo utilizamos. Y si no, apoyarnos de los elementos que tengamos a nuestro alrededor. Maderas, libretas,
revistas y en conjunto con las gasas o vendas que vamos a tener, poder hacer algún tipo de entablillado, como lo vemos en la imagen, un entablillado casero, ¿no? Para evitar alguna lesión mayor. Y cuando son fracturas expuestas, pues únicamente se tienen que cubrir, como lo mencionamos. Se coloca una gasa sobre la herida, se asegura con una venda y se lleva a un centro de salud, ¿no? Para evitar alguna contaminación mayor. Aquí vemos una imagen, un manejo de una fractura expuesta, únicamente se cubre la exposición del hueso y se inmoviliza, ¿no? Para llevarlo a un centro de salud también. Todo esto yo les recomiendo que hagamos prácticas en el centro de trabajo para ver qué tenemos en nuestro alcance y qué podemos utilizar también, ¿no? Algún tipo de inmovilización con alguna sábana, con alguna venda, hasta con la misma camisa, con gasas y con vendas podemos hacer inmovilizaciones también, ¿no? Como lo vemos en la imagen. Traslado de personas lesionadas, ¿no? Pedir apoyo a otros compañeros, utilizar sábanas, colchas para trasladar, dependiendo entre varios cargarlo. Hay diferentes tipos de traslado de lesionados, ¿no? Hasta apoyarnos con una silla. Todo depende de el alcance que tengamos, ¿no? Y el punto más importante de este tema es el plan de atención de emergencias. El plan de atención de emergencias nos debe mencionar cómo podemos hacer para contener un plan de atención de emergencias. ¿Qué debe contener un plan de atención de emergencias? Muchos me preguntan, ¿y qué le tenemos que poner y qué le tenemos que colocar? El contenido normativo o el apoyo de la norma nos dice lo siguiente, que tiene que contener los procedimientos para alertar en caso de que ocurra una emergencia. Ustedes van a definir cómo van a alertar con un megáfono, con el celular, con un WhatsApp, con una llamada, con un radio. ¿Cómo va a ser la comunicación? Obviamente, si la comunicación va a ser directamente con el supervisor, con el jefe de la empresa, obviamente tenemos que tener a la mano el directorio de los servicios de auxilio, como pueden ser ambulancias, servicios paramédicos, hospitales, esa información debe de venir dentro del plan de atención de emergencia. ¿En qué momento se suspenden las actividades? Un procedimiento de suspensión de actividades, el procedimiento de los primeros auxilios en caso de una emergencia, dependiendo qué lesión tiene el trabajador. ¿En qué momento se eliminan los riesgos durante y después de la emergencia? ¿Qué causó y cómo lo podemos evitar para poder reanudar las actividades? Y también saber el procedimiento para el uso de los sistemas y equipos de rescate en dado caso que se requieran, ¿no? Cuando ustedes brindan atención en un centro de trabajo que desconocen y que van a visitar por primera vez, es importante que sepan que deben de identificar las rutas de evacuación del edificio donde van a llegar. Muchas veces llegamos y brindamos el servicio de fumigación, control de plagas y no nos tomamos la molestia de ver cuáles son las rutas de evacuación, si hay escaleras por dónde tenemos que salir, cuál va a ser el punto de reunión. Obviamente saber en dónde vamos a colocar nuestro botiquín y nuestro extintor. Todo eso lo tenemos que conocer. Nos tenemos que hacer un recorrido antes de iniciar nuestras actividades dentro del centro de trabajo para poder identificar todos estos factores y nosotros también estar familiarizados con el ambiente, ¿no? Saber dónde vamos a colocar el extintor, dónde vamos a colocar el botiquín, cerca de donde vamos a realizar el trabajo, pero también que no esté expuesto a otras personas o que si vaya a la intemperie por si llueve y todo eso, ustedes deben de estar conscientes de todo eso, ¿no? Es un tema muy amplio, pero ustedes pueden darle una adaptación dependiendo de los servicios que ustedes brinden. Obviamente si se va a traer en el vehículo, si se va a bajar, pensar en todo eso, que el botiquín sea de fácil traslado, ¿no? Un tipo mochila, ¿para qué? Para que cuando lleguen al centro de trabajo lo bajen del vehículo, lo trasladen, lo coloquen, que la misma mochila tenga un espacio, también un ladito para colocar el extintor pequeñito, no sé, todo esto ustedes van a ir definiendo dependiendo de la operación. Y también va a ser una inversión, ¿no? Si tienen muchos trabajadores que van a realizar muchos trabajos, obviamente, comprar botiquines para que se los lleven a todos los centros de trabajo donde van a realizar. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nada más compren uno cuando tienen 7 servicios de manera simultánea y solo tienen un botiquín en un centro de trabajo. ¿Y los otros 6?
no les va a pasar nada, también están expuestos, también están brindando un servicio. Entonces es importante que ustedes sepan que esto es una inversión que se tiene que realizar, obviamente en pro de la seguridad, ¿no? Y obviamente por eso es necesario que capaciten a su personal, que todos estén conscientes del riesgo que conlleva esta actividad y cómo ustedes pueden hacer para mitigarlo. Por eso se habla mucho de las negligencias, ¿no? De que los trabajadores también les das todas las herramientas y no las utilizan de manera adecuada y por eso ocurren accidentes, ocurren accidentes. Por eso yo los invito a que ustedes lleven una estadística de cada cuándo ocurren accidentes, a qué personal le ocurren accidentes y ustedes, si no miden algo, no van a saber lo que está sucediendo. Si no llevan una estadística, no van a saber qué está sucediendo dentro de la empresa y lo único que van a hacer, van a ser bomberazos para estar apagando esos pequeños incendios. Pero si ustedes llevan una estadística de cuándo ocurren los accidentes, ustedes pueden tomar mucha información valiosa. Ocurren en las noches, le ocurren a cierta persona, ocurren en un cierto servicio, ustedes pueden ir identificando y ahí pueden ustedes tomar acciones también. Si es a una sola persona, pues se estás dando cuenta que de 5 accidentes que ocurrieron, 3 fue a la misma persona. Y ahí te tomas la molestia de ver qué está sucediendo, ¿no? A ver, ¿por qué solo le sucede a él y no le sucede a los demás? ¿Por qué solo sucede en la noche? Pues solamente falta un poquito más de iluminación, falta un poquito más de identificar el área de trabajo. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Que ocurre en una actividad en el trasvase. Ya ocurrieron 3 accidentes que se nos cae. Hay que ver la infraestructura del trasvase para ver si es adecuada o no contamos con el material o en el almacén no hay ventilación. Entonces, todo eso es importante que ustedes tengan un detalle estadístico para saber qué acciones van a realizar, ¿no? Este, pues muchísimas gracias. No sé si hay preguntas o dudas para que entre todos podamos contestarlas. Cedo los micrófonos. Gracias, Arturo. No sé si alguien tenga por ahí alguna duda. Recuerden que esto es realmente para ustedes. Quizá algunas personas digan, es que es lo mismo cada año. Digo, la importancia de esto es precisamente que muchos de las empresas de control de plagas pues tenemos rotación, pero también tenemos el compromiso con nuestro personal técnico de tenerlo de manera continua preparado y que se acuerden de qué es lo que deben de realizar, ¿no? Como ya bien lo mencionó Arturo en la charla que nos acaba de dar, no nada más tenemos que tenerlo en mente, también podemos ayudarnos de las hojas de seguridad en las partes, en algunas viene al principio, en algunas viene al final de la hoja de seguridad, cuáles son los primeros auxilios y cómo debemos de realizarlo y qué es lo primero que debemos de hacer al tener algún tipo de intoxicación, ya sea cutánea, o aunque parezca increíble, pues no sé, hay algunos que trasvasan o preparan las mezclas y como dicen que ya llevan tiempo y que no pasa nada, lo hacen sin guantes y después se tocan la boca. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que a veces, eh, como decía Arturo, ¿no? Las omisiones a veces causan negligencias. Entonces, es lo importante, ¿no? Que estemos conscientes de qué es lo que nos puede dañar a la salud. Heréndida, tenemos aquí una pregunta de Daniel. Pregunta para Arturo Álvarez. En caso de que una irritación de moderada a fuerte por contacto de algún químico o por alguna quemadura independientemente del tipo, ¿qué tan recomendable es poner en contacto el área quemada con agua abundante? Muchas gracias por la pregunta, Alejandro. Como se los mencioné en la presentación, eh, obviamente el contacto o el enjuagarse con agua abundante es una de las recomendaciones más generales, ¿no? Cuando estás en contacto, enjuagar con agua abundante, pero ¿qué les mencioné acerca de las hojas de seguridad, no? Es importante que siempre tengan en sus manos las hojas de seguridad, porque en las hojas de seguridad es como el acta de nacimiento de cada sustancia química, donde te va a decir qué reacción puede generar y a su vez, si agarran una hoja de seguridad, va a mencionar
qué realizar en caso de contacto con los ojos, ingesta en la piel. Entonces, ustedes de ahí se pueden basar. Yo no te puedo decir que si en caso de algún contacto moderado o alto, enjuagar con agua abundante sea la solución. Es una de las recomendaciones más generales, pero ojo, siempre apéguense a las hojas de seguridad. Las hojas de seguridad del químico o la sustancia química que estuvieron manipulando y que fue la que ocasionó ese tipo de lesión, nos va a apoyar, ¿no? También a saber qué plan debemos nosotros de seguir. Por eso, las hojas de seguridad no son de adorno nada más, sino que también hay que darles un uso también en la práctica, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Arturo. Jesús también pregunta, ¿el botiquín contiene elementos que solo son para uso de médicos y no de los técnicos que hacemos y no de los técnicos que hacemos los servicios? Recordemos que es importante que el uso del botiquín, es una muy buena pregunta, ¿no? Muchas veces, cuando se seleccionan todo lo que son los insumos que van a contener el botiquín, muchas veces no se selecciona por ejemplo, por el patrón y, ponle esto, esto y esto. Ya le pregunté a mi amigo doctor y nos dijo que le metamos esto, pero quienes lo van a llevar al uso o a la práctica es el personal operativo, ¿no? Entonces, siempre es necesario que cuando se elabore o se defina cuál va a ser el contenido del botiquín, se haga una pequeña guía, ¿no? Una pequeña guía muy breve. En el caso de dolor de cabeza, ingerir esto. En el caso de contacto con esto, entonces que sea una guía rápida, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso también es importante. El apoyo de una pequeña guía con un personal de médico también puede ser importante, porque el personal operativo, como lo mencionan, muchas veces no los capacitan. Dicen, no, pues ahí está el botiquín y llévatelo y lo usas, pero no saben ni qué tomar, ni qué hacer. Entonces, recuerden que la capacitación en el uso y manejo del botiquín es importante. Mientras más herramientas nosotros le podamos dar al personal operativo, que son los que lo van a utilizar, mejor. Entonces, una pequeña guía rápida en caso de alguna ingesta, tómate esto o enjuagar con esto, pero un pequeño listado que vaya dentro del botiquín y que el mismo trabajador pueda apoyarse, ¿no? Eso es importante. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Hay otra pregunta de Cristina Durán. Dice, la pregunta del millón. Tenemos dos botiquines, uno de primeros auxilios y uno de Syntox. El último es de más difícil acceso. Me parece que ya no es obligatorio. ¿Esto es así? Ya que según la lista de algunos medicamentos son controlados como toxogonil. A ver, ahí los expertos que pueden comentar. Sí, de hecho, según la norma y en las revisiones de COFEPRIS, sí te pide que siga vigente, o sea, no es que uno vaya en lugar del otro, ¿no? Son para cosas diferentes. Si hay cortadas, usas el botiquín normal, y si hay alguna intoxicación, sobre todo cutánea, para eso es el otro botiquín. Sin embargo, hay quienes también nos han comentado que ese botiquín lo que debes de hacer es que cuando haya una intoxicación importante, lo que tienes que hacer es retirarlo, llevarlo junto con el técnico para decir, mira, esto es lo que tengo para tratar la intoxicación, ¿no? Entonces ya el cuerpo médico que vaya a atender a la persona intoxicada, pues se dará la tarea de aplicar cada uno de los productos con los que nosotros contamos dentro de ese botiquín, ¿no? Si no me equivoco. ¿Es correcto? Sí. ¿No? Sí, 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 Juan Manuel. Precisamente, como bien lo comentas, el botiquín de primeros auxilios, pues ese sí es indispensable que tenemos que tener para responder cualquier primer auxilio, ya sea cortadura, de alguna curación, y el de Syntox o el de intoxicaciones, se dio mucho tiempo que sí era obligatorio. Muchos lo tenemos como un plus para evitar que alguno de nuestros técnicos tenga alguna intoxicación. Sin embargo, como bien lo comentan, nosotros no podemos aplicar el tratamiento. Más bien es como tenerlo aquí, y en caso de que alguno de nuestros técnicos o prestar el auxilio a alguna otra persona que sepa que nuestras empresas cuentan con ello, llevarlo al centro de salud
y si podemos, pues llevar el botiquín con nosotros, porque nosotros en ningún momento podemos hacer el tratamiento, siempre tiene que ser el doctor. Y cuando nosotros solicitamos a Prosid este botiquín, tenemos que registrar qué productos son los que vamos a utilizar, tener las fichas técnicas y las hojas de seguridad, y en base a eso habrá algunos medicamentos que jamás los usemos, ¿no? Pero sí, como comentan, yo el año pasado quise renovarlo. Ya Prosid ya no está dando para las empresas de control de plagas, lo está dedicando más para procesadores o formuladores, y ya el costo que tiene el botiquín ya es incosteable para las empresas pequeñas. Yo traté de localizarlo y sí, son medicamentos controlados. Entonces, no sé si a través de Atox, Campo Limpio o algún otro pudiera ser, porque Prosid ya definitivamente ya está fuera y ellos, tú pagabas una cantidad y cada 2 años te renovaban los medicamentos, estabas dentro de una lista de empresas que tenían todo eso, pero ya se perdió completamente. Sí, es correcto. La siguiente pregunta es Amado Villegas. Dice, buenos días. En la Ciudad de México, todos los hospitales con área de urgencias son aptos para atender intoxicación o se requiere trasladar a un hospital especializado. Me voy a permitir contestar esta pregunta. No todos los hospitales, si no es que casi todos, sean privados o públicos, tienen el conocimiento para manejar casos de intoxicación, específicamente de plaguicidas o incluso de alguna intoxicación de cualquier tipo de químico, ¿no? Incluso el tema de picadura o mordeduras de algunos animales ponzoñosos, ¿no? En el caso de aquí de Nuevo León, si nosotros vamos a un hospital privado, no tienen el conocimiento, te piden incluso, oye, ¿qué víbora te mordió? Y dame especificaciones, ¿no? Ahí el proceso es llegar con las fichas técnicas y hojas de seguridad del químico con el cual fuiste intoxicado. Aquí en Nuevo León tenemos un centro de salud para manejo de intoxicaciones en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y todos los casos de intoxicación, hospitales privados, públicos y todo, lo canalizan a este centro de intoxicación. Entonces, es importante que cada uno de nosotros identifique qué hospital o qué centro de salud tiene este centro especializado en manejo de intoxicaciones. De otra manera, sí tenemos que tener definitivamente, como lo comentaba Arturo Álvarez, fichas técnicas, hojas de seguridad de todos nuestros plaguicidas a la mano, para que en caso de una intoxicación se le muestren al médico y sepa cómo actuar. Básicamente tener el botiquín de casos toxicológicos en nuestra unidad, las fichas técnicas y decir, fui intoxicado por este químico, aquí está la ficha técnica y ahí están las recomendaciones de uso, ¿no? Eh, Básicamente contestando ahí a la pregunta de Amado Villegas, no sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, yo creo que no. Hay otra pregunta de Jesús, dice, ¿un botiquín Sintox o Atox es lo mismo? ¿Dónde se consigue? ¿Se puede hacer por partes uniendo elementos? Heréndida, yo creo que puedes contestar esta pregunta. Estás más actualizada en ese tema. No, nosotros no podemos armarlo. Hay una serie de productos con los que debe de cumplir y esos pues no son tan fáciles de tener, ¿no? Tal cual lo decía Juan Manuel anteriormente, sí lo teníamos a través de Sintox y lo teníamos a través de Atox. Hay un vacío legal, ciertamente, la norma no te obliga, pero sí vamos, lo aplican dentro del área dentro de la hoja con la cual te revisan, ¿no? Como empresa. Normalmente a todos los controladores nos revisan cada año. Entonces sí, nosotros no podemos reunirlo, no podemos comprarlo, o sea, tienes que tener un botiquín tal cual. Lo que nosotros como asociaciones podemos hacer es darles el contacto y ver la manera en la que todos puedan tener este botiquín que cumpla con todos los requisitos.
No sé si algunos van a tener la misma experiencia que yo, pero bueno, de manera particular, o sea, afortunadamente en más de 15 años de servicio nunca me ha tocado utilizarlo, ¿no? Entonces, ojalá todos sean así, ojalá todos los tengan de adorno, porque lo que buscamos es que no haya ningún problema, ¿no? Pero sí, con mucho gusto, si gustan, ahorita lo podemos poner en el chat para que les den información y también acercarlos a la red, tal cual la red que decía ahí, la red Syntox y también la red Atox, que también nos dice exactamente a dónde acudir en caso de intoxicaciones. Muchas gracias, Erendira. También aquí nos comparte Rosa Isela Martínez López que en la página de redtox.org es donde vienen los hospitales de los diferentes estados que pueden manejar este tipo de casos de intoxicación. Muchas gracias, Rosa Isela. Las demás son preguntas sobre USP. Dice, yo quisiera tener la certificación de ustedes. Primeros auxilios, yo creo que ahí se refiere al tema el DC3, ¿no? Para esta plática. Ahí nada más es comunicarse vía correo electrónico, ¿sí? Con CESAC, que es quien está coordinando los pagos y las acreditaciones del DC3. Cristina Durán dice, ya con 20 años de adorno. Ah, no, bueno, es un comentario chusco, ¿no? Vamos a ver. Pues básicamente son todas las preguntas. Sí, por ahí Faltaron también. estas dos. Esta fue Entonces, la 41, la 42. había una pregunta también de alguien más. Rafael Reséndiz. Rafa nos pregunta, ¿en qué apartado de la plataforma podemos ver las presentaciones? Heréndida. En la plataforma, por ahí les da del lado izquierdo un acceso a una biblioteca. Pero si no, ahorita anótanos en el chat tu nombre o tu contacto para que ahorita a través de CESAC te hagan una llamadita y ya te puedan orientar. Entonces es más fácil, ¿no? Cuando ya tienes abierta la aplicación, entonces ya te van guiando para que no haya ningún problema. De igual forma, quienes ya saben, quienes deseen la adquisición del DC3, lo pueden hacer sin ningún problema, o sea, no era necesario pagar al principio todas. Hay quienes han cursado las 5 pláticas y al final dicen, mira, necesito los DC3 de tal o cual charla, ¿no? Entonces, lo pueden mencionar, tienen por ahí los números de CESAC y con gusto pues les podemos dar la certificación una vez que hayan pasado el examen, ¿no? Si ya no hay más preguntas, Arturo Álvarez, ¿nos podrías ayudar con el cierre de tu plática, por favor? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Erendira. Y muchas gracias a todos. Les mencionaba que obviamente ustedes son los expertos en este tema, ¿no? Ya muchos años realizando este tipo de actividad. Eh, Agradezco mucho el interés que se muestra siempre año con año para aplicar todos estos procedimientos de seguridad. Yo los sigo invitando en que siempre busquen buenas prácticas, que entre ustedes se compartan esos buenos comentarios de lo que les ha funcionado, ¿no? Obviamente es que compartan todos sus buenas prácticas. Yo los invito a que hagan eso. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces es más importante que otras personas con otros ojos tienen diferentes actividades o procedimientos que realizan que también es bastante bueno, ¿no? Aplicar en sus centros de trabajo. El examen, sí, el examen se subirá a la plataforma. A su vez también, como lo hemos hecho en las anteriores pláticas, la presentación también se va a subir a la plataforma a través de CESAC. Entonces, de todas formas, el canal está abierto, Erendira. Cualquier duda o pregunta, con muchísimo gusto nos las pueden hacer llegar. Si ahorita no se acuerdan de eso, con muchísimo gusto nos pueden escribir y se puede enviar también la respuesta a la duda o cualquier información adicional que en algún momento requieran. Con muchísimo gusto se puede utilizar, ¿no? Muchas gracias a todos por su tiempo. No, gracias a ti, Arturo. Gracias a todos. Pues ya nada más
como punto final, si gustan prender sus cámaras para que podamos tomar la foto de la capacitación del día de hoy. Recuerden, sonríen.